Buenos días, señores estudiantes. Mi nombre es Cristian Bautista, soy docente de la especialidad de electromecánica automotriz y envío este mensaje para hacer un llamado a mantener la calma, para pedirles que se queden en casa y para que no salgan en casos más que estrictamente necesarios. Como ustedes saben, la pandemia del coronavirus está causando estragos a nivel mundial y no es necesario que nosotros también formemos parte de las víctimas. Continuando con la clase del día de hoy, nos toca tratar sobre elementos electrónicos como pueden ser interruptores, LEDs, relés u otros que se utilizan en electrónica y que también se aplican en el vehículo. Entonces, el objetivo de la clase es conocer otros elementos utilizados en electrónica y electricidad, su funcionamiento y características mediante un análisis bibliográfico y videos que permitan a los estudiantes adquirir conocimientos que serán aplicados en el desarrollo adecuado de los mantenimientos en el sistema eléctrico del automóvil. Como podemos observar aquí, nosotros tenemos un circuito básico para encender un sistema de luces que consta de un interruptor, unos consumidores y una fuente. Aunque la electrónica vaya evolucionando cada año, existen componentes básicos que siempre van a ser utilizados, como por ejemplo los interruptores. Es un interruptor, es básicamente un elemento que nos sirve cambiar el flujo de corriente para que se vaya por otra línea, o como el de acá, que simplemente corte el paso de corriente. Los interruptores como estos se los conoce como interruptores de una posición y el de aquí de dos posiciones. Uno de los elementos también que nos permite cortar el paso de corriente es también llamado como el pulsador. Aquí tenemos un pulsador que se utiliza en el área automotriz. Este es su símbolo y básicamente donde se puede aplicar este elemento es en el encendido de las luces del interior del vehículo. Entonces este elemento nos permite al momento de abrir la puerta que se enciendan las luces del interior. Otro elemento también es el transformador, que básicamente es una bobina, nos permite variar, digamos, el voltaje o la corriente en función del número de hilos que tiene dentro de la bobina. Básicamente una aplicación de este transformador es en un regulador de voltaje. Si es que se abre un cargador, por ejemplo, de celular, nosotros dentro de este cargador vamos a tener un transformador que nos va a permitir cambiar el voltaje de 110 hasta 12 y a través de otros elementos nosotros podemos regular a 5 voltios, que es el con el que normalmente se cargan los celulares. Otro elemento también es el diodo, que básicamente es un elemento semiconductor que permite el cruce de voltaje en un solo sentido. Como podemos observar aquí, un ejemplo físico de los diodos. El símbolo, básicamente esta línea de aquí nos indica el sentido en el que cruza la corriente, entonces en este caso la corriente circularía solo en este sentido. En cambio, en este sentido ya no circularía. Como podemos observar en esta gráfica, nosotros podríamos decir que cuando la corriente circula en un sentido, el elemento se vuelve un aislante. En cambio, cuando va en el otro sentido, nosotros podemos asumir que el elemento ya se vuelve un conductor. Uno de los elementos también que se utiliza mucho en la parte eléctrica del vehículo y en la parte industrial también son los LEDs, que básicamente es igual un elemento semiconductor que permite solamente el cruce de corriente en un solo sentido. Existen de varios colores y de varios tamaños y también aquí podemos observar su símbolo, tanto la forma física como la forma en la que se representan los diagramas. Existen varios tipos de LEDs. Cada uno tiene un voltaje diferente de funcionamiento y una corriente diferente de funcionamiento. ¿Por qué se realiza un estudio de estos elementos? Como sabemos, actualmente la industria automotriz está utilizando muchos de estos elementos LED por el bajo consumo de voltaje y su eficiencia mayor en comparación de los focos convencionales. Como nosotros sabemos, los LED utilizan un voltaje bajo, pero las fuentes de alimentación son de un valor, digamos, superior al que utilizan los LEDs, por lo cual nosotros debemos instalar una resistencia que va a ayudar a reducir el voltaje que va a atravesar por el LED y va a impedir que éste se queme. Entonces, por eso el estudio de las resistencias también es muy importante. Como ya habíamos visto en la clase anterior, nosotros podemos determinar el valor de resistencia en función de los colores de las franjas que indican en la resistencia. Otro elemento también muy utilizado en electrónica son los condensadores, que básicamente son unas mini baterías que permiten almacenar una cantidad muy baja de voltaje que un circuito podría utilizarlo posteriormente.
Tenemos varios tipos de condensadores, como podemos observar aquí, que básicamente son los cerámicos, los de papel, cuyo símbolo se representa así, y cuando son los condensadores electrolíticos que tienen polaridad, se los representa de esta forma. Otro de los elementos muy utilizados en electrónica también son los transistores, que básicamente son unos interruptores que reciben una fuente de alimentación para permitir el flujo de corriente. Por ejemplo, puede ser un transistor de tipo NPN que recibe una alimentación positiva y permite el flujo de corriente igual en el sentido desde el colector y hacia el emisor, una alimentación positiva. O si son de tipo PNP, recibe una alimentación negativa en la base y permite un flujo de corriente desde el emisor hacia el colector. Aquí podemos nosotros observar un circuito básico utilizando dos elementos que acabamos de revisar, que son los transistores y los capacitores. Básicamente, este es un circuito de encendido de un LED. Uno de los elementos más utilizados en la parte electrónica son los circuitos integrados, también conocidos como microprocesadores o chips. Básicamente son elementos pequeños que dentro de ellos nosotros tenemos unos elementos de microelectrónicos muy pequeños conectados entre sí que van a cumplir funciones diferentes. ¿Por qué se realiza el estudio de este elemento? Tenemos dentro de la computadora del vehículo un sinnúmero de circuitos integrados que combinados entre sí nos van a permitir realizar los análisis que la computadora del vehículo debe realizar. Otro elemento también es el relé, que básicamente es un interruptor electromagnético cuyo símbolo es esto, y al momento de recibir alimentación en la bobina puede cambiar su polaridad de alimentación para enviar un voltaje por aquí, o si se alimenta puede enviar un voltaje por acá. Aquí tenemos un circuito donde se aplica un relé. Cuando la bobina del relé no recibe alimentación, nosotros podemos observar que el circuito se cierra y enciende el foco que se encuentra encendido acá. Pero cuando nosotros presionamos el pulsador, la bobina se alimenta, se magnetiza y va en cambio a activar el foco que se encuentra acá. Uno de los elementos también utilizados en la parte automotriz se lo conoce como flasher, que básicamente nos permite encender y apagar las luces direccionales. Como pueden observar aquí, un circuito de luces direccionales utilizando un flasher, un interruptor, los relés y las luces que van a permitir visualizar la dirección a la cual se va a ir el vehículo. En electrónica también muchas de las veces para probar nosotros el funcionamiento de un circuito antes de proceder a soldar, utilizamos lo que se le conoce como protobar. Es un elemento que básicamente tiene perforaciones de las cuales nosotros podemos insertar cada una de las piezas que van a pertenecer a un circuito y podemos nosotros probarle antes de proceder a soldar o de colocarlos dentro de una placa. Entonces, combinando varios de los elementos que anteriormente nosotros hemos estudiado, nosotros podemos realizar este tipo de esquemas que se los denomina como diagramas electrónicos, en los cuales nosotros podemos observar varias piezas combinadas, en este caso LEDs, resistencias, pulsadores, interruptores, que van a cumplir funciones diferentes. En este caso, este diagrama de aquí es un sistema de luces bajas, medias, altas y luces de freno del vehículo. O diagramas como este, que básicamente lo que hace son interpretar las luces direccionales y las luces de parqueo del vehículo. O diagramas como estos, utilizados también en la parte industrial, que en este caso es de un sistema automático de iluminación, utilizando en este caso fotoceldas o fotoresistores. Podemos observar también aquí circuitos integrados. En este caso tenemos aquí un relé, tenemos aquí un transformador y tenemos acá diodos. Básicamente este circuito lo que nos indica es que con una fuente de alimentación de 110 voltios, nosotros vamos a poder encender un foco cuando se oscurezca el sistema automáticamente a través de este fotoresistor. Va a cambiar su resistencia y va a permitir encender un foco. Entonces, para complementar la información que hemos estado revisando respecto a los elementos eléctricos y electrónicos, ustedes van a leer la información que se les envía en el archivo de Word en la sección de orientaciones para el desarrollo de la tarea. También en el manual del estudiante, todo lo que corresponda a elementos electrónicos. Adicional a eso, van a revisar estos 3 videos de YouTube
El primero habla básicamente de otros elementos utilizados en electrónica. El segundo enlace nos habla sobre el uso del protoboard que ya habíamos visto. Y el tercer elemento, el tercer video, básicamente hace referencia a cómo se calcula el valor de resistencia para cada uno de para los LEDs, como habíamos visto aquí, utilizando estos datos. Entonces, una vez que ustedes hayan revisado toda esta información, van a realizar las siguientes actividades. Van a realizar un organizador gráfico en el cuaderno utilizando 10 elementos electrónicos, lo que se describe en la parte de igual de orientación para el desarrollo de la tarea. Adicional a eso, del video de otros elementos utilizados en electrónica, que en este caso es el de aquí arriba, ustedes van a sacar 2 elementos que también van a añadir a este mapa conceptual de 10 elementos electrónicos. En este mapa conceptual ustedes deben describir el nombre del elemento, el dibujo del elemento y las características que tiene. Otra actividad que ustedes deben realizar es que, basándose en el video de cálculo de resistencia para determinados tipos de LEDs, cuyo enlace es el que está aquí arriba, ustedes deben realizar cálculos para diferentes LEDs, de los cuales 4 van a ser alimentados con un voltaje de 12 voltios y 4 van a ser alimentados con 9 voltios. Entonces ustedes deben determinar el valor de resistencia que debemos utilizar para 4 de estos tipos de LEDs que están aquí arriba, de los que ustedes seleccionen. Este trabajo debe ser enviado hasta el 16 de abril a las 13 horas a la sección de aula virtual de la plataforma SA. El nombre del archivo, como ya saben, debe ser nombrado con el apellido de ustedes, guión bajo el nombre, el curso al que pertenecen, guión bajo y la semana en la cual corresponde la actividad, en este caso del 13 al 17 de abril. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse conmigo a este grupo de WhatsApp, que es el que está sus representantes.